Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Charlie finge su muerte basados en el libro. Entonces, ahora ya no tienes ninguna habilidad. Solo un suave sentimiento de Charlie fue la respuesta a esta pregunta, lo que hizo que Bey se sorprendiera un poco. Hasta donde él sabía, el objetivo principal de Tony con respecto a Charlie era hacer que este niño acumulara tantas habilidades especiales como fuera posible, para que Tony pudiera utilizar esas habilidades y crear un heredero que tuviera las habilidades especiales perfectas de Charlie. Charlie tiene que soportar el poder de otras personas y se siente culpable todo el tiempo. Al final, el joven accedió a cortarlo, sabiendo que sería injusto para el dueño de la habilidad original. Ese niño está dispuesto a dar un paso adelante y asumir el papel de una persona egoísta para ayudar a Babe. Al ver esto, no es de extrañar por qué Babe habla tanto de sus planes para destruir a Tony, incluyendo también las habilidades de Babe. Pete arqueó las cejas y preguntó, y Charlie respondió con el mismo sentimiento. Sí, tus habilidades también, sí, pero todavía te atreves a venir aquí solo así. El mayor preguntó más, pareciendo sorprendido por el coraje del segundo hijo favorito. No, esta vez él respondió con palabras, tomando su mano y apretándola, y mientras hablaba apretó más las palmas de sus manos, pero permaneció sentado y apoyado en sus hombros. El chico llegó a la sala de control maltratado. Vine con mi hermano, ¿tu hermano menor? Esta vez fue Bey quien hizo la pregunta. El flaco Alfa frunció el ceño sorprendido ante la respuesta de Charlie. Hasta donde él sabe, Charlie solo tiene un hermano menor. ¿Jeff? Sí. ¿Jeff viene contigo? Pete preguntó con voz aguda, llena de preocupación infinita. Desde el principio pensó que el propio Charlie estaba lo suficientemente loco como para venir aquí. Sabiendo que Jeff también estaba aquí, no pensó que sonara más seguro en absoluto. Era incluso más peligroso que antes porque no sabía si Tony sabía que Jeff no había perdido sus habilidades como creía hace años, y simplemente estar aquí hoy podría convertirlo en otro objetivo. Sí, al principio iba a venir solo, pero no me dejó, respondió con expresión preocupada. No era una gran sorpresa para un niño como Jeff, porque el chico malo le causaba más problemas que Charlie y no podía manejarlos. El hombre de gafas le contó brevemente lo sucedido, desde planear su muerte accidental y destruir todas sus habilidades especiales, hasta entrar secretamente a la mansión el mismo día que ellos con las mismas intenciones y planes, como si lo hubieran planeado juntos. Sin embargo, después de una breve discusión, deciden seguir con el plan de Pete con Charlie y Jeff como refuerzos para ayudar a tapar los agujeros en varios lugares, ya que esto le dará al plan una mayor probabilidad de éxito. Al menos tienen un niño gigante y un médico del futuro uniéndose al equipo. No sería demasiado exagerado llamarlo un cambio menos mal. ¿Y dónde está el pequeño ahora? Pete preguntó con una expresión burlona. ¿Ahora? Pero Charlie no pudo dar una respuesta clara antes de regresar con una expresión de sorpresa y una sonrisa. La conclusión del joven hizo que Bey y Pete se voltearan a mirarse. Número 8. Por favor, acércate. Tony hizo un gesto para que el siguiente niño subiera al escenario después de que la subasta se cerrara para 7 personas, siendo el precio más bajo 17 millones de dólares y el precio más alto llegando a 30 millones de dólares. Hasta el momento, la subasta está solo a la mitad. Parecía que, una vez que la última persona cerrara la subasta del día, definitivamente se embolsará un cheque por valor de cientos de millones. El octavo niño especial subió al escenario con una expresión confiada, a diferencia de los niños anteriores, y además de su expresión diferente, este niño también llevaba una sudadera con capucha de gran tamaño que se puso sobre su cabeza y bajó la cabeza para que apenas pudieran ver su rostro. Número 8. Tony miró al pequeño, un poco sorprendido por tal actitud, pero no mostró nada ya que todos los ojos estaban puestos en él. Tony se volvió para mirar la pantalla LED detrás de él para representar los antecedentes y las habilidades del niño que estaba a punto de ser subastado, pero descubrió que la pantalla detrás de él estaba completamente negra. El error que cometió durante la subasta fue algo que no quiso perdonar.
El propietario miró hacia la sala de control preguntándose qué estaban haciendo sus subordinados.